amados hermanos, qué gusto estar con ustedes. Yo no sé, pero hoy es un domingo muy especial. Sí, ha sido una bendición poder cantar a nuestro Dios, poder alabarle, poder bendecirle por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y es una bendición, hermanos, porque dice la palabra de Dios que es hermoso cuando habitamos juntos en armonía. Así que es una bendición el poder verles, el poder tenerle con nosotros. Y estamos, amados hermanos, viendo una temática que ya la siguiente semana es la conclusión, de una iglesia firme. Y hemos visto que una iglesia firme vive en santidad, una iglesia firme vive en buen testimonio, una iglesia firme vive en libertad, una iglesia firme vive en servicio, lo que vimos el sermón pasado. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando que una iglesia firme vive en unidad. Ahora, toda esta sermonística ha estado saliendo de una carta, la carta de Colosenses. Y esta carta, hermanos, es una carta muy profunda donde Dios está desafiando siempre a la iglesia a que mantengamos la unidad, el servicio, la comunión, el buen testimonio y todo ello, lo que hemos estado viendo. Así que el día de hoy, amados hermanos, es importante entender esto, que una iglesia firme vive en unidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese fue el gran deseo de su corazón. ¿Cuál? Que la iglesia esté unida. Él hizo una oración que está ahí en la pantalla, en Juan capítulo 17, versículo 21, que dice así: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿cómo va a creer el mundo que Él fue enviado? Cuando ve que su iglesia, Estrella de Belén, está unida, está trabajando en unidad, está trabajando en servicio. Entonces, este es un gran principio bíblico, amados hermanos, el principio de la unidad. Ahora, hay una frase de Martin Luther King, que todos conocen, ¿verdad? Este personaje. Bueno, quizás los niños adolescentes a lo mejor no, pero nosotros los más grandes ya lo conocemos bien. Y él dice esta frase: hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¿Por qué? Porque ese es un gran veneno, amados hermanos, que se ha metido en muchas iglesias. ¿Cuál? La desunión, el no estar viviendo en armonía. Entonces, es por eso que para que una iglesia se mantenga firme ante los problemas, ante las luchas, ante las adversidades, ustedes y yo debemos buscar, debemos orar y debemos anhelar una cosa. ¿Cuál cosa? La unidad. No existe nada como la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Eso es bien importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos como iglesia, eso empieza a ser una bendición para nosotros como familia, para el matrimonio, para el hogar, para la iglesia, para nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en una unidad. Ahora, ese es el gran problema, que muchas veces no solamente en la iglesia hay desunidad, sino que también en los hogares, también en el matrimonio. Todo esto es un principio que si no estamos unidos llega a afectar bastante. Entonces, ahorita veíamos en la introducción que Jesucristo mismo oró a su Padre pidiendo que la unidad de su iglesia. Y en esta lectura, amados hermanos, que estuvimos haciendo ahorita, ¿sí? En esta lectura nos habla algo muy importante. Dice así el texto: en esta nueva naturaleza, o sea, ¿cuál nueva naturaleza? Donde tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta carta está dirigida a cristianos, está dirigida a creyentes de la iglesia de los Colosenses. Ellos ya habían aceptado a Cristo en su corazón, ellos ya habían nacido de nuevo. Y Pablo les dice: ustedes que ya nacieron de nuevo, ya no debe haber entre ustedes judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero o inculto, esclavo o libre, sino que en Cristo es todos y está en todos. Entonces, hoy quiero hablarte exactamente de cinco grandes verdades acerca de la unidad en la iglesia. Y estas grandes verdades exactamente son así, grandes verdades que si tú y yo las practicamos, vamos a ser bien bendecidos. Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Sí? Primeramente debemos ser unidos
en nuestras particularidades. ¿Por qué? Porque todos aquí somos diferentes. Nadie es igual y eso es bien difícil. Uno como pastor, amados hermanos, es bien difícil trabajar con mucha gente. ¿Por qué? Porque cada mente piensa muy diferente a como yo pienso. Y entonces uno como pastor debe ser muy inteligente para saber coordinar todo el trabajo, todo el equipo para un solo fin. Pero es bien complicado. ¿Por qué? Porque cada quien trae sus problemas, trae sus luchas, tiene sus propias particularidades. Pero en Cristo, amados hermanos, cuando nuestra mente, nuestra mirada está centrada en Cristo, entonces sí podemos hallar una unidad. Entonces debemos estar unidos en nuestras propias particularidades. Ahí dice el texto, en esta nueva naturaleza ya no hay judío ni no judío, circunciso ni incircuncido, extranjero o inculto, esclavo o libre, sino que en Cristo está en todos y en todos. Ahora, amados hermanos, en ese tiempo que se escribió el relato bíblico había mucha esclavitud. Eso era algo muy normal, muy natural que sucedía ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que la gente que no era cristiana, ¿sí?, trataba de manera pésima a los esclavos, los subyugaba, los trataba muy mal. Pero eso empezó a infiltrarse dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también había esclavitud, había amos y había esclavos. Y entonces el amo o el dueño ya era cristiano, ya conocía de Dios, pero seguía todavía tratando mal a su esclavo. Y entonces Pablo dice, hey, a ver, se supone que si ya estamos todos en Cristo, todos somos iguales, independientemente de nuestras particularidades. En la iglesia había judíos y había no judíos, o sea, gentiles. Sí, es como que había de una nacionalidad y de otra nacionalidad. Ahora, ustedes saben el contexto. Sí, en ese tiempo los judíos eran muy celosos. Ellos no permitían que dentro de su círculo entraran gentiles o entraran samaritanos o entraran de otra nación. Ellos eran muy selectos, pero empezaban a ir a la iglesia de otras nacionalidades. Y eso era algo cultural. De hecho, la oración de los judíos todos los días era esta: Señor, gracias porque no me hiciste una mujer, porque no me hiciste un gentil y porque no me hiciste un perro. Esa era la oración de todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de que ellos eran los judíos, de que ellos eran el pueblo de Dios. Y entonces ese pensamiento se empezó a meter dentro de la iglesia. Ustedes lo ven en la relatoría de Jesús cuando está con la samaritana. Jesús tuvo que salir de Jerusalén y fue a una comunidad de gentiles. Y Jesús le dice a la mujer, oye mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, oyes, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí de beber? ¿Cómo me pides de beber? O sea, porque había una rivalidad muy grande, no se podían ver. Y entonces, amados hermanos, pues judíos, gentiles, esclavos, dueños, todos ellos empezaron a convertir a Cristo. Todos empezaron a ser bombardeados por la palabra y ya aceptaron el mensaje. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que dentro de la iglesia entonces empezó a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia decían, no, tú eres un gentil, no te quiero conmigo. Y Pablo dice, hey, no, debemos estar todos juntos, todos unidos ¿en qué? En Cristo. Así que, amados hermanos, sí, estos cristianos que estaban ahí, muchos de ellos eran esclavos, y los esclavos estaban privados ¿de qué? De su libertad, estaban privados de sus derechos humanos. Y no solamente ellos, si dentro de ellos, que era un esclavo, nacía otro dentro de la familia de ellos, ya nacía siendo también un esclavo. Entonces era algo que iba marcando una generación. Y Pablo dice, hey, tenemos que romper de tajo con todo ello. Entonces, amados hermanos, es muy importante que estemos unidos como iglesia independientemente de nuestras particularidades. Todos somos diferentes. Sí, quizá aquí yo, por ejemplo, soy de Jalisco, aquí hay otros que son de Guerrero, hay otros que son de Michoacán, hay otros que son de Querétaro. Tenemos aquí de diferentes estados y no por eso, yo no quiero lo de Michoacán, no. Todos debemos que estar unidos, estar en conjunto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo que perdonó al esclavo, la sangre de Cristo que perdonó al amo, la sangre de Cristo que perdonó al judío y al gentil, es la misma sangre que fue derramada
por todos. Así que, amados hermanos, debemos estar primeramente unidos en nuestras particularidades. Segundo, debemos estar unidos en nuestro trato mutuo. Esto es bien importante también, nuestro trato mutuo con las personas. Dice el texto en el versículo 12, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y llamado, revístanse ¿de qué? ¿De qué? De afecto entrañable y de bondad, de humildad y de paciencia. Ahora, eso todo tiene que ver en nuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque la persona va a recibir, va a descubrir si yo le hice una mala cara, si yo hablé mal de él, si yo la rechazo, si yo no le doy importancia al comentario que ella hizo. Entonces, para que una iglesia se mantenga firme, debemos estar unidos ¿en qué? En nuestro trato mutuo. En todo eso debe ser bien importante. Ahora, dice ahí, debemos estar unidos ¿en qué? O revestidos en un afecto entrañable. Esto, hermanos, entrañable. ¿De qué viene? De ahí se desprende la palabra entrañas. Y la palabra entrañas viene de todo lo que son, ¿sí? Nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro hígado, que es algo vital para nosotros. A ver, le van a quitar el corazón, ya no va a poder vivir. Le van a quitar los pulmones, ya no va a poder respirar. Sí, le quitan algo vital de su vida y obviamente ya no puede vivir. Y entonces dice que nosotros como iglesia nos debemos revestir ¿de qué? De un amor entrañable. Así como es tan valioso nuestro corazón, ¿sí? Como es tan valioso nuestro hígado, así también debe ser tan valioso el cómo me relaciono con las demás personas. Ahora dice ahí, de afecto entrañable. Ahora también dice ahí, con bondad, humildad y amabilidad. La amabilidad, amados hermanos, es un fruto del Espíritu. Y la amabilidad, mis amados hermanos, es el poder o la herramienta que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder quebrar los corazones duros. Usted conoce una persona con un corazón duro, con un corazón difícil, que dice, híjole pastor, a esa persona ni me le puedo acercar porque siempre está a la defensiva. Bueno, esa persona que tiene un corazón duro, ¿sabe usted cómo puede quebrar ese corazón duro? Siendo usted amable con esa persona, siendo usted cortés con esa persona. Pero si, pastor, es que viene enojón, mejor ni me la acerco, la evito. No, debemos acercarnos, debemos aceptarla con lo que tenga en su temperamento, pero yo debo demostrarle a ella un amor entrañable, una amabilidad. No decir, ay hermano, es que mejor ni me la acerco porque... No, al contrario. Dice que nos debemos revestir. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo perfecto. Así que, amados hermanos, es importante el afecto entrañable, la amabilidad, ¿sí? La humildad, mis amados hermanos. Esto es bien bonito, la humildad, reconocer. ¿Qué es humildad? Reconocer que los dones y los talentos que yo tengo no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea el mero mero. Es reconocer que Dios me ha dado esas habilidades. ¿Para qué? Para yo agradarle, para yo servirle. Por ejemplo, ahorita temprano, los que llegaron tarde no se dieron cuenta, se perdieron una gran bendición. Pero allá en el segundo piso tuvimos ahorita una exposición de un mural que nos realizó nuestra hermana Elisa, ¿sí? Y es algo bien precioso. Y nuestra hermana Elisa decía unas palabras, esto yo lo hago en gratitud a mi servicio a Dios. Eso es humildad, mis amados hermanos. Y entonces aquí el texto nos dice exactamente eso, que nos debemos revestir ¿de qué? De humildad en nuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque vamos a lidiar con muchas personas, con diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar, diferentes criterios, diferentes formas de ver las cosas, pero usted y yo debemos tener este gran distintivo de no rechazar a esa persona por lo que ella pueda hacer. Debemos nosotros demostrar nuestro amor a esa persona con un amor entrañable. Esto es bien bonito, mis amados hermanos. Ahora, también es bien importante que estemos unidos ¿en qué? Unidos en nuestros conflictos. En la iglesia de Colosenses estaban pasando un montón de conflictos. Muchos problemas estaba pasando en la iglesia. Dice el texto ahí, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. ¿Que se qué? Que se toleren y que se perdonen. Muchos quisieran arrancar, ¿verdad? Esta parte de la Biblia y, yo que voy a andar perdonando, yo que voy a andar aguantando a mi hermano, no.
pero hermano, ahí está en la palabra, ahí está el versículo, y nos dice que una iglesia, para que se mantenga firme y para que esté en unidad, debe de ser, ¿qué? Unida en nuestros propios conflictos, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vuelvo a decir aquí, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Muchos dicen, pastor, yo quiero tener paz en mi corazón. ¿Cómo le hago? Pues perdona, sé amable, sé cortés, sonríe, pero no, amado hermano, queremos tener paz, pero estamos en problemas con la gente, tenemos un genio por allá, tenemos un mal carácter, estamos en problemas con todo y quiero tener paz, pues va a ser ilógico que tengas paz. Si quieres tener paz, dice aquí la palabra, pues tolera, perdonemos, si revistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, dice, la cual fueron llamados a un solo cuerpo. Tú y yo, dice aquí el texto, que fuimos llamados ¿a qué? A tolerar, a perdonar, a ser pacientes. ¿Es difícil? Yo lo sé que es difícil, no es nada sencillo, no es nada fácil, pero cuando estamos en Cristo y en el mismo sentir de Cristo, sí podemos lograrlo, mis amados hermanos. Ahora, es importante lo que dice aquí el texto, vístanse de amor. Vestirnos de amor, ¿qué es? Es aceptar el amor de Dios a mi vida, entender que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí, que ese es el gran amor. Cuando yo entiendo la dimensión de ese gran amor que llegó a mi vida, entonces yo, ¿qué voy a tratar de hacer? De difuminar ese amor para con las personas, de que las demás personas vean que Cristo vive en mi corazón, que Cristo vive en mis pensamientos. Así que, amados hermanos, es bien importante esto, estar unidos en nuestros propios conflictos. Vístanse de amor. ¿Por qué? Porque este es el vínculo perfecto. Ese es el eslabón que hace que una iglesia se mantenga bien unida. Es el gran poder de Dios, este vínculo perfecto. ¿Para qué? Para que se dé la unidad. Pero debemos tolerar, debemos perdonar, debemos ser pacientes. No hay mejor unidad que la que produce el amor. Eso es bien importante. Y la Biblia siempre nos está recordando que debemos, ¿qué? Tener amor. ¿Sí? Dice, ¿de qué sirve que posea todos los dones, todos los talentos, que sea el mejor de todo, el mejor estudiante y lo que sea? Dice Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve, porque solamente soy un metal que hace ruido y nada, no sirve de nada eso. ¿Por qué? Porque el amor es lo que abre, el amor es lo que conecta, el amor es lo que hace que la gente venga a la iglesia. Hace rato una persona compartía, yo estoy agradecida con Dios y estoy sirviendo a Dios porque cuando yo llegué a la iglesia me sentí aceptada, me sentí amada, me sentí abrazada. Eso es bien importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ese es un distintivo que debemos tener cada uno de nosotros como iglesia, la unidad, unidad. Cuando amamos, amados hermanos, elegimos el camino más excelente. ¿Para qué? Para relacionarnos con otras personas. Así que ustedes y yo debemos elegir, mis amados hermanos, estar unidos en nuestro trato mutuo, en nuestros conflictos, en nuestras diferencias. Y también dice aquí el texto que debemos estar unidos en la palabra, unidos en la palabra. Dice el texto en el versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo. En la 60 dice que more en abundancia la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales de Dios con gratitud de corazón. Ahora esto es bien bonito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nos debe traer unidad a nosotros es la palabra de Dios. Debe haber una comunión entre cada uno de nosotros. Debemos someternos a la autoridad de Cristo. Lo que Cristo nos prescribe, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, quizá a lo mejor se presenta un proyecto. Quizá a lo mejor yo no voy a estar de acuerdo en el proyecto que presenten, pero si yo no estoy de acuerdo en eso, no por eso voy a tratar de boicotear ese proyecto. Quizá yo no estoy de acuerdo, no soy afín a eso que se va a elaborar, pero si yo no estoy de acuerdo, no debo yo ocasionar un conflicto.
Yo no estoy de acuerdo, sabes que yo no estoy de acuerdo, pero cuenta conmigo para lo que se necesita, aunque no esté de acuerdo. Eso es sabiduría, eso es madurez. Debemos ser unidos en la palabra, porque la palabra es lo que nos debe unir. Entonces, amados hermanos, es bien importante este punto, la unidad en la palabra. Dice ahí que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Así que la palabra de Dios, amados hermanos, esa nunca va a cambiar. Pueden cambiar los métodos, pueden cambiar las prácticas, pueden cambiar las formas, todo eso puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es la palabra de Cristo, no puede cambiar la doctrina. Esa es nuestra fe, esas son nuestras raíces, eso es lo que nos da a nosotros una estabilidad espiritual. Así que, amados hermanos, debemos estar unidos en la palabra. Y por último, dice el texto ahí que debemos estar unidos en Él. Dice el versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto es bien bonito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con algún hermano, bueno, quizás no estoy de acuerdo con mi hermano, pero estoy de acuerdo con Cristo. Y si Cristo está pidiendo que se haga esto, lo voy a realizar, me voy a comprometer. ¿Por qué? Porque sé que es algo que proviene de Él. Así que, amados hermanos, ¿qué significa estar unidos a Él? Simple y sencillamente significa obedecerle y hacer su voluntad. El Señor en la palabra nos dice un montón de cosas de lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, de qué nos debemos cuidar, qué debemos practicar, en qué debemos mejorar, etcétera. La palabra es un gran libro de instrucciones prácticas para nuestra vida. Y Jesús, amados hermanos, nos dejó el gran ejemplo de obediencia. Jesucristo oró antes de ser crucificado en el Getsemaní y Él dijo una palabra muy particular. Dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso significa estar unidos en Él. Que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad de Dios. Eso, amados hermanos, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para su iglesia y nos mantenemos como iglesia unidos en ello, vamos a ser muy, muy bendecidos. Pero si hay conflicto por un lado, conflicto por otro lado, conflicto para el otro lado, de tanto conflicto, pasa un año, pasan 2 años y no se hace nada. ¿Por qué? Porque no se logra una unidad. Pero por eso se llama la temática, una iglesia firme, ¿sí? Busca ¿qué? La unidad. Así que, amados hermanos, debemos estar unidos. Y la conclusión es muy sencilla, por una iglesia que se mantenga unida en las adversidades de la vida. Vamos a tener adversidades, sí. Vamos a tener problemas también. Vamos a tener diferencias de pensamiento, también las hay. Va a haber siempre eso y qué bueno. Cuando hay diferencias, eso es bueno. ¿Por qué? Porque me hace ver que hay otro comentario, otra forma de pensar que también me hace estar alerta de que no siempre se deben hacer las cosas quizá como uno lo dicta, sino que debemos ¿qué? Escuchar las voces y las opiniones. Pero en base ya de muchas voces y muchas opiniones debe reinar una cosa, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, debemos estar unidos como iglesia. ¿Para qué? Para que una iglesia avance y camine. Así que, amados hermanos, quizá podemos estar pasando algunas veces por problemas de desunión. Quizá no como iglesia, sí, quizá no como iglesia, pero quizás sí en la familia, quizás sí en el matrimonio, quizás sí con nuestros padres, que quizás nos sentimos distantes. Entonces es importante también aplicar estos principios dentro de la familia. ¿Por qué? Porque todo ello trae una armonía y trae una gran bendición para nuestra iglesia y para nuestra vida. Así que quiero invitarle, mi amado hermano, a que tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Y si usted siente, amado hermano, que quizás no ha tolerado mucho a una persona, que quizás no ha perdonado a alguien, que quizás hay algo en su corazón, quizás no se ha vestido de ese amor perfecto, de ese amor bonito, pues que poco a poco digamos, Señor, yo quiero ir mejorando mi vida, quiero ir mejorando mi conducta, quiero mejorar mi forma de hablar, quiero mejorar mi forma de ser, quiero ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor esposo, una mejor esposa. Siempre cuando buscamos el mejorar, hay mucha bendición a nuestra vida. Así que vamos a orar.
Señor, en esta preciosa mañana, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta en tu iglesia Estrella de Belén. Gracias, Padre, porque estamos en búsqueda de una iglesia firme. Y Señor, hoy tu palabra nos ha hablado abundantemente acerca de la unidad. Y Señor, perdónanos porque muchas veces estamos desunidos, porque muchas veces detenemos el avance de tu obra. Pero Padre, pues todos somos Estrella de Belén, todos somos iglesia, y todos los que estamos aquí nos necesitamos unos a otros para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir extendiendo tu reino y glorificar tu nombre. Así que te pido, Señor, por nuestra iglesia Estrella de Belén, bendice nuestros diáconos, bendice nuestros hermanos coordinadores, bendice cada maestro, cada persona que está apoyando en un ministerio, todos los de alabanza, toda tu iglesia Estrella de Belén, todos los que hoy están aquí con nosotros, las personas que nos visitan. Señor, que siempre busquemos la unidad. ¿Por qué? Porque ese es tu deseo, porque esa es tu oración, que nos mantengamos unidos a ti. Así que Padre, te pedimos perdón si hemos fallado en este principio de la unidad, pero Señor, el día de hoy aprendimos que debemos buscar la unidad. Así que te pido, Señor, que cada uno de nosotros hagamos ese pacto, hagamos esos votos de tratar de buscar siempre la unidad en ti y en tu palabra. Gracias por este tiempo, bendice tu iglesia Estrella de Belén, en el nombre de Jesús, amén.